Bienvenidas y bienvenidos a otro espacio de Multimedia Global. En esta ocasión nos encontramos celebrando el Festival de Cine Global de Santo Domingo y nos encontramos en esta ocasión con un productor, guionista y director cinematográfico, documentalista por demás, Luis Romero, de origen panameño. Y me cuentan por ahí que casi dominicano. Casi, sí. Me gusta el mangú, el mofongo. Bienvenido, Luis. Para nosotros es un gran honor tenerle en este espacio y quisiéramos saber qué tal su experiencia en el Festival de Cine Global de Santo Domingo. ¿En cuál de los 16? Bueno, en esta versión. No, el Festival de Cine de Santo Domingo para mí en específico es una cita obligada. Tiene características muy importantes. Yo lo conversaba el otro día con Omar. Es uno de los festivales en América Latina, por ejemplo, que es gratuito para el público. Eso no pasa en toda América Latina. Y eso implica, digamos, el compromiso que tiene el festival con llevar el cine a la población general, no solamente la población cinéfila o cineastas, ¿no? Entonces, yo creo que una vez más se ha hecho un trabajo excelente. Primero, de lo que es el corazón de un festival, que es la preselección de películas. O sea, yo en el caso he sido invitado para ser jurado documental y he visto 10 documentales, todos muy buenos. De hecho, cuando nos reunimos los jurados en la mañana de la decisión final, era como, bueno, ¿qué hacemos? Porque todos tenían más o menos el mismo nivel bueno, unos más artísticos que otros, unos con más investigación documental que otros, otros con más técnicas, pero digamos, todos contaban una historia documental muy interesante y fue difícil seleccionar Entonces eso denota la capacidad que tiene el festival, que ha ido creciendo, de escoger y seleccionar buenas películas. He visto un par de películas de ficción también y han sido cosas que uno siempre sale bien. O sea, es muy difícil que uno vaya al Festival de Cine Dominicano y diga, ay, esta película, no hombre, ¿para qué fui a verla? ¿No? Yo creo que hay un trabajo previo de preselección muy importante y eso también va acompañado, ahí sí, de otros elementos de festivales que son los talleres, los intercambios, donde se hacen los networks. Yo di un taller, afortunadamente, de coproducción sobre una película que fue un ejercicio de coproducción interesante porque era un ejercicio de coproducción con Costa Rica y fue durante la pandemia, fue un documental. Y la coproducción en documental es un poco diferente. Todo el mundo dice, cuando piensa en coproducción, dice, sí, ¿qué película de ficción vas a hacer? No, también se pueden hacer documentales en coproducción. Y es diferente porque los argumentos se construyen en conjunto. No es como en el caso de ficción, que tú tienes un guión, generalmente quien es dueño del guión y dueño de la producción ponte un porcentaje mayor en la toma de decisiones. En el caso de un documental, se toman en conjunto, porque los personajes tienen que ser entrevistados de ambos lados, el argumento tiene que contar. Y eso es importante a la hora de seleccionar quién va a ser tu coproductor, porque tiene que tener una identidad cinematográfica contigo, no puede ser nada más por nombre. Entonces, eso es, yo feliz, contento, le he sacado el jugo, como siempre se lo saco a este festival. Hubo un taller de coproducción mayor, un encuentro, participaron coproductores de Dominicana, España, estuvo de Cuba, un coproductor que ha venido, estuvo coordinado eso por Tania Rodríguez y Tania Valete, y yo tuve la oportunidad pues también, y fue lleno completo. ¿Cómo se inicia, Luis Romero, sobre todo en este mundo documental, sobre todo cuando hablamos de la industria del cine, que hay tantas áreas y las personas siempre apuestan a lo que económicamente pudiera parecer más atractivo, como es el caso de la ciencia ficción, de la acción, de los blockbusters, de la comedia. Pero entonces el material documental, sobre todo latinoamericano, hemos visto que se ha ido posicionando, pero me imagino que cuando usted incursionó en eso no era tan común. ¿Cómo fue esa incursión? ¿Qué tal la experiencia? ¿Y cómo fue esa transición? La culpa es de mi madre. Pero la culpa es de mi madre mucho más atrás. Mi madre, cuando yo tenía 8 años de edad, me regaló un proyector para yo ver peliculitas. En la época comprabas la cinta de 8 milímetros y tal, y hacías la película y la veías en el proyector. Primero me regaló el proyector, ni siquiera la cámara, para que viera películas primero. Entonces, ese fue el inicio. Mi madre era un ser maravilloso, era escritora,
y era una persona muy ligada a los movimientos sociales panameños, activista social, fue exilada durante un periodo. Entonces siempre hubo ese interés por, digamos, lo que tiene que ver con nuestra sociedad, con lo humano, no tanto lo comercial. Mi madre podría decirse que era una intelectual hippie, ¿no? Entonces eso ya te va encaminando. El otro elemento, que ustedes también deben tenerlo, pero que para nosotros es muy marcante, es nuestro país y la presencia norteamericana durante más de 100 años. Entonces, todo lo que nosotros hacíamos tenía una relación directa con esa presencia, que era algo muy insólito. O sea, ningún país de América Latina va andando por la Washington o por la Lincoln y te encuentras en el medio un letrero gigante y una cerca que dice no pase más, esto es propiedad de los Estados Unidos. Y habían 13 parecidas a esa. Entonces, en el centro de la ciudad, no es como Guantánamo que está en una esquina. ¿No? Ahí ya tú ibas generando un sentimiento de contar cosas hacia eso, ¿no? Y luego, evidentemente, mi formación primero en Brasil, luego en Alemania, tiene que ver con el tema de lo social. Yo soy un cineasta de lo social, de lo que tiene que ver con el tema de las comunidades. Trabajo mucho con proyectos de organismos internacionales, Naciones Unidas, organismos de cooperación. Entonces, digamos, aquí trabajé durante 5 años con varias instituciones, tanto dando talleres. Entonces trabajé mucho en los batalles, en esa situación que es un mundo muy rico socialmente, si uno lo ve así. Entonces siempre tiene que haber también una identidad con ese tipo de trabajos, ¿no? Como todo cineasta, en algún momento uno quiere hacer una ficción y ya estoy trabajando en una ficción que tiene que ver con lo social y con esa relación con los Estados Unidos. Pero lo que tú preguntas, yo creo que también hay algo muy importante. El documental te enseña a escuchar. Entonces, quien está más dado a hablar y a contar sus historias sin importarle lo que los otros digan, probablemente va a ser más cine comercial. Porque el documental tú tienes que aprender, el personaje tuyo es tu historia, la historia te la van a contar los personajes. Y yo te puedo dar varios ejemplos de cosas que me han pasado que no estaban en la estructura del documental, pues ni siquiera se hace un guión formal, uno hace una estructura y lo va llevando, y que surgen a través de esas entrevistas. Entonces uno aprende a escuchar el otro. Y en el cine social más aún, porque tú te tienes que colocar en la posición del otro. Yo tenía un profesor que decía, cuando usted llega con su saco y corbata, usted se quita el saco, lo pone en la silla y ahí se quedó usted. Si usted quiere contar historias de los otros, usted no puede estar dentro de esa historia. Y eso es muy bonito para mí y es lo que me ha llevado a seguir adelante siempre haciendo documentales. Aunque voy a hacer esta ficción, seguiré haciendo documentales. Sería interesante una persona con su experiencia, a propósito de eso que señala, nos pueda compartir alguna experiencia personal o particular en uno de esos films. Por ejemplo, en el caso del documental Mi Derecho de Elegir y Ser Elegida, o el caso del Último Soldado, ver qué experiencias, qué desafío le trajo rodar esos documentales. Y por lo que usted comentaba de su madre, de que fue una mujer que tenía vocación social, de que estuvo en procesos revolucionarios y demás, me imagino que hubo algo de inspiración en Mi Derecho de Elegir y Ser Elegida. Me gustaría saber un poco más sobre eso. Sí, yo como te digo, mi madre tiene una presencia marcante. El caso del Último Soldado es porque para ella también ese arte, y no solo para mi madre como escritora, dentro del Último Soldado hay un segmento que habla del artista en la relación con la presencia de los Estados Unidos, porque eran muchas expresiones artísticas que trataban de decir esto, queremos que se vayan, esto no nos gusta. Entonces, El Último Soldado es un documental que me tomó 10 años hacerlo, porque cuando se da el cambio del tratado de 1999, que los americanos se tenían que ir, toda esa área que yo te comento, que quedaba en el centro de la ciudad, la zona del canal, era en inglés. Los letreros eran en inglés, los restaurantes estaban en inglés, eran lugares donde tú no podías acceder fácilmente si no tenías un permiso, porque era administrado por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, como eso se reincorporaba a la ciudad, ya como parte de la ciudad panameña, yo dije, esto se va a perder. Yo voy a recorrer, y agarré una camarita que tenía pequeña y salí a recorrer lugares que yo sabía que iban a desaparecer bajo ese concepto de zona del canal. Luego el mismo 31, a través de una investigación me dicen, mira, hay un acto muy interesante que van a subir y bajar 250 banderas en la última base militar que hay que entregar. Entonces me fui
en ese momento sí me fui con 2 camarógrafos a grabar esa subida y bajada de banderas norteamericanas que representaban la última vez que una bandera norteamericana era izada en un local dentro de Panamá. Y allí conozco al último soldado, literal, porque era el coronel Schuman, quien, encargado de la logística, tenía, como decir así, que entregar la llave. Ese día él cerraba la base, entraba el ejército panameño a la base y él ya dejaba de tener una presencia militar norteamericana en Panamá. Entonces, ese fue un reto, primero el del tiempo. Siempre hay el reto de lo económico, que no tienen los fondos para hacerlo, pero primero el del tiempo. Y el otro gran reto tiene que ver con tu pregunta, es, ok, Panamá no era solo mi visión de Panamá, también había gente que se beneficiaba o que le iba bien con la presencia norteamericana. Entonces a eso había que escucharlos también. ¿Cuál era su Panamá? ¿Por qué tenían esa otra visión? Aparte sufrimos una incisión muy dura. La primera fue en 1964, cuando los estudiantes tratan de poner la bandera panameña del lado norteamericano, porque ya había un convenio que lo pedía, y ahí es donde asesinan a 21 estudiantes y 600 heridos. Esa fue nuestra primera decisión, y la segunda, evidentemente, la invasión. Entonces, en donde había un militar que digamos, se enfrentó directamente a los Estados Unidos, tenía su propia agenda, él, pero generó la invasión, que ahí sí ya era como, bueno, ahora ya lo que queda es que se vayan, porque no da más, ¿no? Entonces, ese proceso yo lo quería rodar, y fue un reto para mí, en el caso del último soldado. En el caso de, por mi derecho a elegir, y esto es interesante porque me llama a una fundación que es una fundación de mujeres políticas específicamente. Mujeres que están vinculadas a han sido candidatas o han sido ministras, o sea, ellas tienen una fundación, que es una fundación que tiene 30 años. Y si tú pones a 5 diputados de diferentes partidos nuestros, tanto aquí como en Panamá, a crear alguna reunión, se pelean. Ellas han conseguido, son de diferentes partidos, han conseguido 30 años de manejo, y eso es muy interesante. Me llama y me dice, queremos que hagas un documental sobre los 75 años del derecho a la mujer al voto en Panamá, ¿no? Panamá solo votó a la mujer universalmente en 1946. En 1941 le permitieron a las que tenían educación votar, ¿no? Entonces yo digo, pero ¿por qué no escogen una directora cineasta mujer? Dice, no, porque queremos precisamente que sea la visión de un hombre, y conocemos tu trabajo, de la importancia que significó eso. Para nosotras las mujeres está clarito. O sea, y vamos a... Entonces yo dije, mira, sí, puede ser interesante. Y entonces se seleccionaron 10 grandes mujeres en la política, que había sido la primera mujer presidenta, la primera mujer presidenta del Congreso nuestro, la primera mujer cacique indígena, la primera mujer diputada indígena, la primera mujer negra en llegar al Congreso. Entonces fue esa selección de personalidad, y fue un trabajo muy interesante. Mi madre estaba allí, no físicamente, mi madre falleció en 2006, pero como estas eran mujeres actuales, yo digo, bueno, ¿y ahora cómo uno lo que ustedes quieren, que es la historia del pasado? Mi madre había escrito una obra de teatro que era sobre ese proceso de cómo la mujer llegó hasta... Y la obra había sido escenificada y grabada. Entonces yo jugué con momentos grabados de la obra y entrevistas a estas personalidades que hoy representan esa lucha. O sea, no es un documental histórico, formal, cronológico, sino que te cuenta las dos historias, la de ellas a través de la obra de teatro y la de las actuales. En el caso de Pasajeros en Tránsito, ¿cuál fue la experiencia de verdad que vi? Muy buena pregunta. Y sobre todo por los temas que todavía persisten, son temas en agenda en la región. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, y Panamá, tú has visto cómo está el tema de Panamá. Sobre todo en estos tiempos. Nos gustaría ver tu visión respecto a eso. Y si con este tipo de material, evidentemente usted siente que está aportando un granito de arena, por lo menos en generar conciencia, que es lo importante. Con ese más todavía, porque como te digo, yo trabajo con organismos internacionales, y ese me invitó la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, con la que yo tengo buenos contactos, me llama y me dice, mira, en Alemania tenemos el problema, en ese momento era el problema de Siria, que se había dado la guerra y se trasladaban casi 100.000 personas diarias hacia Alemania. Entonces, evidentemente, eso estaba generando un conflicto muy grande en Alemania. No todos se quedaban, pero viajaban hacia allá. Entonces, buscaron 10 directores alrededor del mundo para pasar en la televisión alemana, en la Deutsche Welle,
videos de historias de migración, porque el pueblo alemán es muy ligado a lo que pasa en su país y puede que no dijera, bueno, pero la verdad que esto de la migración es difícil en cualquier lado del mundo, o sea, no estaba pasando solo en Alemania. Entonces sí, había que contar una historia que fuera parte de una historia, digamos, que tuviera un contexto espiritual de por qué hay el refugio. Nadie sale de su casa cuando está contento. Tú te vas a otro país porque tienes muchos problemas en el tuyo, ¿no? Y a veces te vas perseguido. Entonces a veces no entendemos el concepto del refugiado, que no es que yo quiero llegar y quitarte tu trabajo. No, es que yo no tengo más dónde ir y lo más cercano eres tú, y si hay solidaridad me quedo, y si hay posibilidades trabajo y hago un gran esfuerzo. Tema de sobrevivencia. Por supuesto, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero trabajan al doble por menos dinero, porque tienen que sobrevivir, tienen que mantener a su gente. No es fácil, es complejo el tema de la migración, pero no puede ser visto siempre nada más como llegaron aquí para quitarme las cosas, ¿no? Hay que entender un poco, y esa era la idea del documental. En el caso de ellas, que de esas experiencias, primero era un africano que venía perseguido por ISIS y llega a Panamá, pero él estaba muy asustado, yo lo llegué a entrevistar. Yo siempre entrevisto antes, nunca llego con la cámara. Siempre tienes que tener una relación previa con el personaje, que te acepte, que entienda lo que quieres hacer, que no vas a usar su imagen a tu beneficio. Entonces, yo, a menos que sea una cosa de facto, de accidente o de algo, llego con la cámara, pero si yo tengo que preparar el documental, siempre hago una entrevista previa y hasta viajo donde haya que viajar. Entonces yo hablé con él tenía su mujer, ya se había ido, estaba en México, él era profesor de universidad, perseguido, tuvo que huir, y estaba de paso por Panamá, entonces le pedí ese documental, porque ellos mismos lo habían identificado. Me dijo, bueno, sí, perfecto, estaba con su hijito pequeño y tal. Y al día siguiente salió yendo y no me dijo nada, se fue. Entonces yo llego a la casa de refugio, ahí sí, con los equipos y no sé qué, y me dice, no, pero es que él se fue anoche. Desapareció, tomó su... También hay eso, ¿no? Entonces conversé con la dirección del refugio y le digo, ¿qué historia usted considere que puede funcionar? Porque yo no quisiera perder la oportunidad. Entonces había una familia de 3 mujeres cubanas que venía del Ecuador y con 3 niños. Y era una cosa así como, bueno, ¿por qué estas mujeres salen, no? Como te digo, nadie sale porque está contento. Pero era un caso aparte porque la primera que sale es la mamá, que se va como enfermera, ella era enfermera en Cuba. En ese momento no había que tener visa para salir de Cuba al Ecuador, por las relaciones con los gobiernos. Ella se va, todas se iban con visa de turista, ¿no? Comienza a trabajar, consigue un trabajito y tal, se acomoda y le dice a la hija mayor, vente con los niños. Hace ese camino y luego viene la tercera, ¿no? Todas sin marido, el marido no se quiso ir, dijo yo me quedo en La Habana. Y las otras pues ya los maridos se habían ido, ya estaban en Miami. Entonces el interés de esta mujer era llegar a Miami para hacer uso del derecho que ya lo quitaron después, que tenían de el pie seco, pie mojado, ¿no? Llegaban, tocaban y pedían auxilio o pedían refugio. Entonces ese proceso era el que yo quería contar. Y se vive un poco la situación del Darién, o sea, sí. es terrible. En el paso por Colombia hay mafias organizadas, ¿no? Los asaltan, las violan, muchos mueren en el camino. Las condiciones del clima son espantosas, yo he estado 1000 veces en el Darién. Entonces llega a Panamá y tampoco es que todos son flores, ¿no? O sea, tienen que vivir debajo de una lona por mucho tiempo hasta que se procese eso. Y se da la oportunidad de que de México dicen, ok, vamos a mandar aviones para que lleguen hasta México. Pero una de las hijas tenía un niño que salió del Ecuador sin el permiso del papá. Entonces no se podía subir al avión, no, porque tenía que tener el documento que dijera. Era el permiso, no, el permiso lo tenía, era el pasaporte que no lo había sacado. Entonces no podía irse el niño. Y las otras, mamá y hermana dice, bueno, si tú te quedas, nos quedamos. Y ahí se quedan en Panamá después de ese proceso casi un año, porque ya no eran ese grupo de refugio que consiguió salir. Entonces de la noche a la mañana me llaman y me dicen, Luis, conseguimos unos pesos y nos vamos. Yo le dije, espérate, ahora sí, quédate allí porque tengo que grabar tu salida. Por suerte yo estaba grabando en ese momento, paré todo, le dije, nos vamos a un carro que vamos a recoger la salida. Y es otro proceso porque
ellas salen de Panamá, pero salen de Panamá sin saber si iban a llegar a los Estados Unidos, tenían que pasar Costa Rica, todo Centroamérica. La detuvieron en Costa Rica dos veces, se comunicaban siempre conmigo, en México fue un lío, llegaron casi después de un mes. Pero bueno, llegaron y como a la semana después quitaron la ley. O sea, fue una cosa así de timing, ¿no? Entonces, y es una historia que muy bonita, o sea, somos amigos hasta el día de hoy, me escriben por Facebook, me saludan, porque estuvieron conmigo casi una semana y se genera también eso en el documental. Yo hice un documental aquí que generó bastante conflicto también. No fue hecho para República Dominicana, fue hecho para llevar a La Haya en la época, pero se llama Yo también soy Juliana. Yo también soy Juliana. Por Juliana de Guispierre. Por favor, si puede brevemente contarnos un poquito, brevemente. Sí, esto es un poco lo que ya te vengo contando, el entender al otro, ¿no? Juliana era una mujer que había, pues que nació de un bracero haitiano que vino cuando las épocas de la zafra. Ella como niña y como en eso Dominicana cumple muy bien, que no importa si tienes documentos, los niños van a la escuela, ¿tá? Y en ese proceso consiguió registrar 2 niños. Luego tuvo 2 más, vive en un batey, y esos 2 ya no se lo dejaban registrar. Entonces ella se contacta con una organización acá, dominico-haitiana, que se encarga de apoyarlos en eso, y comienza su proceso para ver cómo, lo que ella quería era básicamente que le dejaran registrar a sus hijos para tener los mismos derechos dominicanos. Y comienza un proceso largo. Al final de la historia, después de casi 5 años de estar pidiendo eso, y su cédula, porque ya se le había vencido, todos conocemos el fallo. El fallo fue: no solo usted no es dominicana, sino que vamos a revisar todos los casos hasta 1929. Entonces eso generó de parte de Naciones Unidas una respuesta, porque generaba una figura que se llama el apátrida, aquel que ya no tiene más condición de estar en un país, ¿no? Y vuelvo al tema, es muy difícil también entender ese conflicto. Tú más que nadie conoces que el conflicto dominico-haitiano no es una cosa de hoy, lleva muchos años, es un proceso, hay condiciones económicas, hay condiciones de trabajo, o sea, es difícil. Pero en este caso era un tema legal. Entonces, la Agencia de Refugiados, el ACNUR, me pide hacer un documental sobre esta figura y lo que había sido su proceso de lucha, básicamente. Claro. Eso es lo que me pidieron, hasta que se lo negaron. Y en ese proceso hablo con abogados, hablo con todo. Y al final fue muy interesante porque todas las personas, la directora de la ONG que estaba ahí trabajando en el batey, el abogado que se encargaba, no sé qué, el alcalde de la comunidad de Juliana, que ahorita se me ha ido el nombre, todos al final ellos me dicen: yo también soy Juliana. Wow. Porque todos pasaron por ese proceso, que son hijos de haitianos y que en algún momento comenzaron ya a cerrársele las puertas para los hijos, no ellos, pero para los hijos. Bueno, innegablemente, Luis, que el mundo documental es un mundo muy interesante, es un mundo que sí aporta a la sociedad y enriquece bastante, genera conciencia, y qué bueno tener una persona, podríamos decir un aliado panameño, ya con cierta identidad dominicana, por decirlo de alguna manera. Claro que sí. Y nos sentimos muy orgullosos de ser anfitrión de personalidades como usted en esta celebración de esta iniciativa del cine, del Festival de Cine Global de Santo Domingo. Así que muchísimas gracias, Luis, por estar en nuestro espacio. Agradecemos a la audiencia por estar en sintonía y le exhortamos a que se mantengan conectados con Multimedia Global.